Mi nombre es José. Quiero compartir un poco de las historias y eventos paranormales que sufrió mi familia durante mucho tiempo en nuestro anterior hogar, por parte de unas brujas que habitaban en la misma calle. Espero que no solo sean para su entretenimiento, sino que también sirvan como experiencia para alguno de ustedes y hacerles saber que estas cosas en realidad existen. Esta historia tiene lugar en uno de los municipios del norte del Estado de México. En los años de 1990, mis padres iniciaron la construcción de su hogar en un pequeño terreno que habían adquirido con mucho esfuerzo y dedicación. En aquel entonces, solo se construyó una pequeña casita, la cual contaba con baño y el lavadero afuera de la misma. En esta primera etapa, no se pudo construir una barda que rodeara el terreno y evitar el ingreso a personas ajenas. Se había gastado una cantidad considerable, por lo que se decidió esperar. Al igual que muchos de ustedes, mi familia tenía una vida, entre comillas, estable y normal, con la diferencia que a nosotros nos pasaban una serie de eventos paranormales, cosas muy extrañas, nos hacían y veíamos situaciones que sin lugar a duda parecían actos de brujería. Daba la impresión que nos tenían envidia. De cierta forma, les incomodaba nuestra presencia. Cierta noche, mientras mis padres dormían en su habitación, se escucharon una serie de ruidos bastante característicos. Se comenzó a escuchar cómo algunos trastes se comenzaban a mover. Mi padre le preguntó a mi madre si ella había dejado trastes afuera en el lavadero. Mi madre, muy asustada y nerviosa, negó en lo absoluto que hubiera algún vaso o plato en el lavadero. Mis padres, armándose de valor, levantaron la cortina para echar una mirada al lavadero que se encontraba por la parte de afuera frente a su habitación. Al retirar la cortina, se llevaron un gran y macabro susto. Ante sus ojos divisaron una imagen aterradora. Se encontraba un perro de color negro, mirándolos fijamente. Mis padres se quedaron aterrados ante tal situación. Ambos cruzaron mirada, para después el perro saltar de dicho lugar, salir del terreno y perderse entre la oscuridad de la calle. Después de aquel acontecimiento, mis padres decidieron bardear el terreno, esperando que el animal que habían visto no entrara de nuevo. Pero lamentablemente, la barda no sería obstáculo para impedir los futuros eventos en el hogar, ya que en más de una ocasión, al llegar la madrugada, tocaban la puerta y las ventanas. Al asomarnos, no había absolutamente nadie. En una ocasión, mi hermano nos visitó en la casa. Él se encontraba sentado en el comedor, platicando junto con mi madre, cuando sintió una mirada que le erizó la piel. Por instinto, él volteó a mirar. ¿Cuál fue su sorpresa que al girar, miró una especie de bruma u objeto de color blanco, el cual cruzó por una de las ventanas? Él simplemente se quedó atónito ante tal situación, que hasta cierto punto para nosotros se estaba volviendo rutinario. Días más tarde, recuerdo que eran las 6 de la mañana, mas sin embargo, la noche aún cubría las calles, cuando un fuerte ruido nos despertó a todos. Aquel ruido había provenido de la puerta de la casa. Encendimos las luces del patio para mirar si había alguna persona ajena dentro de nuestro hogar. No apreciamos a ninguna. En su lugar, encontramos una gran cantidad de estiércol de vaca, el cual estaba totalmente seco. Pero lo increíble era que no podían entrar al patio, ya que la casa se encontraba totalmente bardeada. Los eventos paranormales eran cada vez más recurrentes y sobre todo más escalofriantes. Una noche más tarde, mi hermana estaba en su habitación, se disponía a dormir. Cuando se dirigía a cerrar la ventana, se llevó un gran susto. Miró una imagen bastante espeluznante y sobre todo tétrica. Había unos grandes ojos de color rojo. Estos la miraban como si la estuvieran espiando. Ella salió de su habitación totalmente alterada, llamando a mis padres. Era imposible que alguien estuviera en la parte de afuera de su cuarto, ya que su habitación se encontraba en el segundo piso. Toda mi familia se encontraba totalmente asustada. Algunos días más tarde, mi madre vería algo totalmente aterrador. Eran exactamente las 5:45 de la mañana. Ella salió a la calle a dejar las bolsas de la basura
para que el camión de los desechos se la llevara. Cerró la puerta de la entrada de la calle. Cuando llegó a la entrada de la casa y se dispuso a cerrar la puerta, miró hacia la entrada principal, donde vio una imagen que la dejó sin aliento. Se encontraba una persona con una túnica de color negra, con su rostro totalmente cubierto. Mi madre, a pesar del miedo que sentía, se armó de valor. Solamente dijo: «La sangre de Cristo nos proteja», y aquella tétrica imagen desapareció justo enfrente de ella. He de mencionarles que un hermano de mi padre vivía justo al lado de nuestra casa, por lo que las azoteas se conectaban entre sí. En una ocasión mi tío escuchó unos ruidos en la parte superior de su casa. Subió a toda prisa, pensando que muy posiblemente sería un ladrón. Al llegar a la azotea, sus ojos no daban fe a lo que estaban mirando. Se llevó un susto como nunca en su vida. Miró a lo que parecía ser un gato, pero no era uno normal, sino uno aterrador, algo ilógico. Este animal tenía un rostro de mujer. Mi tío bajó a toda prisa de la azotea, totalmente pálido. Lo que muy posiblemente miró fue una bruja, o en su caso, un nahual. Las manifestaciones, en verdad, eran cosa de todos los días. Algunas semanas después, me encontraba junto con mi hermana y un sobrino. Aquel día habíamos salido, sin pensarlo. Se nos hizo bastante tarde. Eran las 11:30 de la noche. Nuestra casa estaba a 20 minutos caminando, cuando de pronto escuchamos detrás nuestro unas pisadas similares a las de un perro. No pudimos evitarlo, y un miedo invadió nuestro cuerpo. Con el terror en nuestras venas, les dije que no voltearan a mirar y corrieran tan rápido como pudieran. Escuchábamos el jadeo del animal persiguiéndonos, pero la curiosidad hizo voltear a mi sobrino. Gritó, diciendo que el animal venía muy cerca de nosotros. No supe cómo fue que llegamos a nuestro hogar, totalmente llenos de miedo. Miramos hacia atrás. De pronto, este animal diabólico desapareció. Recuerdo que en aquellos tiempos me dedicaba a criar gallos de pelea, y una de las vecinas siempre me decía que le molestaban los cantos de las aves. Yo no le di importancia y le ignoré. Tiempo después, platicando con un amigo, me dijo que a las brujas les molesta el canto del gallo, porque anuncian el nuevo día y aleja las malas energías. Nunca imaginé que esa señora era una bruja, y ni mucho menos imaginamos que fueran nuestras vecinas. Y nos dimos cuenta porque en una ocasión, a las 3 de la mañana, cuando salí al baño, aprecié que esa misma señora subió a su azotea. Se colocó cerca de su tinaco de agua, para segundos después desaparecer en las sombras de la noche. Después de aguantar tantos años de situaciones terroríficas, en nuestra desesperación buscamos ayuda con una señora del lugar de origen de mi madre, de Tehuantepec, Oaxaca. Aquella señora nos dijo que en el lugar donde vivíamos estaba lleno de malas vibras y envidias. Lo peor del caso es que las envidias eran de nuestros propios familiares. En verdad se los digo, la situación era tan aterradora que por la noche no queríamos ni salir al baño. La economía estaba por el suelo. Por tal razón, mi padre se fue unos años a Estados Unidos con la esperanza de mejorar económicamente. Gracias a Dios, juntó un dinero, regresó a México y compró un vehículo con el cual trabajó como taxista. Tanta fue la envidia que un día por la mañana encontramos el carro lleno de sal. Después de tantos años de aguantar innumerables acontecimientos paranormales, se decidió vender esta casa para irnos a vivir a Hidalgo. Poco después nos enteramos que en esa calle viven una gran cantidad de señoras que sin duda son brujas, y por supuesto, sin temor a cometer las peores bajezas. Ellas, al ver que nosotros éramos personas buenas, les daba coraje y envidia, e hicieron hasta lo imposible para que nos fuera mal, a tal grado de querernos lejos de aquel lugar. De verdad yo lo viví, y esas cosas del mal existen. Hoy, hace 6 años que salimos de esa casa, y estamos luchando por empezar de nuevo, pero créanme, no extraño nada de aquel lugar en el que viví 28 años, y mucho menos las cosas que allí acontecieron. Yo soy una persona que sin duda alguna constata que estos eventos
son totalmente ciertos. Hola amigos, hasta aquí termina el relato del día de hoy. Quiero mandar unos saludos a Darey Acevedo, Cassandra Uni y Raquel Juárez. De igual forma, a toda la comunidad un saludo. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Envíame tu historia al correo que está en la descripción. Les relató Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.